apóstol Pablo nos dice que la palabra de Dios continúa su progreso, su avance. Esa es una realidad si nosotros somos dóciles a esa palabra que el Señor nos dirige. Hagamos el esfuerzo hoy, en este domingo, de abrir plenamente no solamente nuestros oídos, sino sobre todo nuestro corazón a esa palabra del Señor, para que penetre profundamente en nuestro ser y así avance en nosotros su palabra. Es decir, para que en nosotros verdaderamente se produzcan cambios reales. Y como dice el Señor en el Evangelio de San Juan, la palabra que permanece y da fruto. Escuchemos con mucha atención. Cuando Jesús estaba ya en Jerusalén, se le acercaron unos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y le presentaron el siguiente caso. Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre casado muere sin dejar hijos, el hombre del difunto debe casarse con la viuda para procurar descendencia a su hermano. Pues resulta que había 7 hermanos. El primero se casó, pero se murió sin dejar hijos. Entonces el segundo y luego el tercero se casaron con la viuda, y así sucesivamente todos los 7. Pero murieron sin dejar hijos. Finalmente se murió también la mujer. Esa mujer, suponiendo que haya resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa? Porque los 7 estuvieron casados con ella. Jesús le respondió: en este mundo se casan hombres y mujeres, pero aquellos a quienes Dios concede la gracia de llegar a la vida futura y a la resurrección no se casan, pero es que tampoco pueden ya morir, porque son iguales a los ángeles e hijos de Dios, gracias a la resurrección. Ahora bien, que los muertos resuciten, ya lo indicó Moisés en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Él no es un Dios de muertos, sino de vivos, porque para Dios todos ellos están vivos. Las lecturas que acabamos de escuchar, queridos hermanos, pueden en un primer momento parecernos un poquito extrañas. Nosotros hoy en día no hablamos con frecuencia de la resurrección, y menos entendemos de qué se trata. Muchos de nosotros pensamos que nuestra vida termina acá y termina con la muerte. Cuando después de una enfermedad corta o larga o de un paro cardíaco, acaba nuestra existencia sobre esta tierra, que todo se acaba. Y la realidad es que la palabra de Dios nos trae a nosotros un mensaje sumamente importante. Es un mensaje de vida. En la época de Jesús también había algunos grupos de judíos que no creían en la resurrección. Eran los saduceos. Y precisamente en el Evangelio el Señor se dirige a ellos y les pone un argumento que es sumamente importante para que nosotros lo entendamos. Dice el Señor Jesús que nosotros vamos a ser como hijos de Dios, es decir, vamos a participar de la vida plena de Dios. Y si Dios vive para siempre, Dios tiene la vida en plenitud en su ser mismo, pues indudablemente que nosotros como hijos participamos de esa naturaleza de Dios. La reflexión que se hace para llegar a la conclusión de que nosotros viviremos más allá de la muerte, es sencillamente mirar a Dios, contemplar a Dios, descubrir quién es Dios, y por lo tanto descubrir que Él tiene la plenitud de la vida, pero una vida que también nos comunica a nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. Como dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el famoso capítulo 15, si nosotros creemos en el Señor Jesús solamente para esta vida, pues somos los más desgraciados de los hombres, porque no tiene sentido. Esta vida es siempre llena de dificultades, de problemas, de angustias. En esta vida es una lucha permanente y por lo tanto esta vida no puede ser la definitiva, no puede ser la última. Dios nos ama y precisamente porque nos ama entonces nos comunica su vida, y la vida de Dios es una vida que no termina. Por eso para nosotros, los que creemos en Cristo, la vida no se acaba con la muerte, sino que la vida sencillamente se transforma. Morimos a este mundo, morimos a esta existencia, pero seguimos viviendo para siempre en unión profunda con el Señor y con todos los seres que amamos.
Esto tiene varias repercusiones importantes en nuestra vida de todos los días. La primera es que si esta es la realidad, que nuestra vida no termina aquí en este mundo, sino que sigue más allá de la muerte, entonces nosotros tenemos que vivir aquí ya la vida de Dios. Es decir, una vida plena, una vida que verdaderamente nos haga felices, porque es el anticipo, es el preludio de aquello que va a ser nuestra vida para siempre. Y esto significa, por lo tanto, que nosotros aquí también tenemos que estar unidos a Dios. Tenemos que tratar de descubrirlo por medio de su palabra, escuchando la palabra que el Señor nos dirige, haciendo que esa palabra permanezca en nuestro corazón, que esa palabra allí nos dé alegría, gozo, tranquilidad, paz, que esa alegría que esa palabra vaya poco a poco transformando toda nuestra existencia, vaya haciendo posible que nosotros venzamos todo aquello que es signo de muerte en nuestra existencia, los odios, las envidias, los rencores, los deseos de venganza, las esclavitudes a los vicios, a nuestras pasiones, que verdaderamente cada vez más nosotros vivamos aquí la vida y la vida plena. A veces pensamos nosotros que vivir plenamente es pasarla bueno, es estar cómodos, es tener todo lo que se nos antoja, es dar gusto a todos nuestros caprichos, a todas nuestras pasiones. No, nosotros sabemos perfectamente que ese no es el camino de la vida. Ese es, por el contrario, el camino de la muerte, porque se termina muy fácilmente con un vacío profundo, interior, se termina con una ansiedad cada vez creciente que lleva a que se busquen surrogatos, a que se busquen compensaciones que se hacen a veces tremendamente esclavizantes y destructoras, como la droga, como el alcohol, como el desenfreno sexual, como el ansia permanente de dinero, el deseo de acumular y acumular y acumular dinero. Todo eso daña nuestra vida y hace que viviendo aquí ya estemos prácticamente muertos. En cambio, nosotros tenemos que tratar de vivir aquí esa vida de Dios, que es la vida del amor, ese sentir a Dios presente en nuestro corazón, ese saber que somos hijos suyos y que por lo tanto caminamos cogidos de su mano, que Él camina con nosotros, que Él nos fortalece, nos ilumine, nos conduce, nos guía. Pero para eso, queridos hermanos, tenemos que estar unidos a Cristo nuestro Señor. Que Cristo, como Él lo dijo claramente en el Evangelio, es el camino, la verdad, la vida. Y por lo tanto, siguiéndolo a Él, caminando con Él, porque Él es el camino, vamos descubriendo plenamente la verdad de Dios, la verdad de nosotros mismos, y de esa manera vamos teniendo cada vez más plenitud de vida en nosotros. Pidamos al Señor Jesucristo en este domingo que Él nos ayude a descubrir cómo estamos llamados a la vida y a la vida en plenitud, y que por lo tanto todos seamos capaces cada vez de renunciar más a todo aquello que significa muerte en nuestra existencia, para poder abrirnos permanentemente a la vida y para poder vivir cada vez más la vida de Dios aquí como un preludio, como un anticipo de esa vida plena que viviremos después de nuestra muerte. Cuando nosotros decimos en el credo que creemos en la resurrección de Cristo, que Cristo resucitó, añadimos después, creo en la resurrección de la carne. Es decir, nosotros creemos que verdaderamente nuestro destino no termina aquí, sino que la vida que Dios nos da en el bautismo y que nosotros alimentamos permanentemente con la palabra de Dios y con la Eucaristía, nos permite crecer cada vez más en la vida, ser cada vez más aquellos que viven en plenitud, porque viven en el amor, viven en la libertad, viven en la verdad y pueden ser instrumentos útiles en la construcción de un mundo mejor. Hagamos que este domingo sea para cada uno de nosotros un encuentro personal con el Señor de la vida, que nos da su vida para que nosotros tengamos la vida. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.